¿Saben cuánto era la pensión de los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales a cada uno. Por eso están algunos nerviosos y quisquillosos y enojados. Pues ya no hay pensión millonaria para los expresidentes. Todo eso se terminó y eso nos permite tener presupuesto suficiente y ya estamos entregando más apoyos al pueblo, porque antes todo se quedaba en el gobierno y el presupuesto es dinero del pueblo. Los altos funcionarios públicos tenían atención médica privada. ¿Saben cuánto costaba eso? Darle la atención médica privada a los altos funcionarios públicos. 5,000 millones de pesos al año del presupuesto. Ya no hay eso. Ahora se están ahorrando esos 5,000 millones de pesos. No podíamos permitir que se dieran estas atenciones de privilegio. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Eso se terminó. Y aquí podría pasarme todo el día explicándoles. Al presidente de la República, un hombre auténtico que sigue caminando con la gente y sobre todo con la gente más humilde, con la gente más pobre de aquí del estado de Chiapas, porque el presidente es un hombre que ha escuchado durante muchísimos años todas las propuestas más sensibles del pueblo y por eso nosotros nos da mucho gusto que no haya declinado nunca en su lucha para sacar adelante a Chiapas y para también sacar adelante los problemas más grandes de toda nuestra nación mexicana. Muchas gracias, señor presidente, por no desistir de esa gran lucha que dio por tantos años el pueblo de México y de Chiapas. Se lo agradecemos. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Y me despido, señor presidente de la República, con esta frase que tenemos aquí en nuestras comunidades, mirando siempre por delante y nada por detrás. Guadalupe Tepeyac está de gala. Quiero decirle, señor presidente, que el estado de Chiapas lo espera y lo quiere con los brazos abiertos. No me resta más que decirle que Dios lo bendiga, que tenga mucha suerte, muchos éxitos. Lo admiro por su lucha a llegar al poder. Sabemos que México está en buenas manos. Que Dios me lo bendiga y muchos éxitos, señor presidente. Buenos días. Creo que aquí se tienen que empezar a pensar nuevamente en valores que se perdieron en los últimos años. El valor de la confianza, el valor de acuerdos y la palabra empeñada que se cumple. El valor de asumir compromisos, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Estamos recorriendo, como siempre, los pueblos y atendiendo a la gente más necesitada, más pobre. Estamos, desde luego, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, garantizando las libertades, pero el gobierno que encabezo tiene el compromiso de darle preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el propósito, la doctrina, la filosofía del nuevo gobierno.
quiero comentarles que vamos bien, llevamos un poco más de 7 meses y se va avanzando. Y ya estamos dando respuesta a las necesidades de la gente y a los compromisos que hicimos desde hace muchos años, porque tardamos muchos años luchando para llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación. Entonces, no se trata de llegar a ocupar el cargo, no fue eso lo que nos movió y nos llevó a luchar muchos años. No es el cargo, es el encargo, es la transformación de México. No es el poder por el poder, o el quítate tú porque quiero yo. Es llevar a cabo ideales, principios, llevar a cabo una transformación. Solo han habido en la historia de México 3 transformaciones. El movimiento de independencia, cuando México se convirtió en un país libre, luego de estar dominado por España durante 300 años, 3 siglos, pues se llevó a cabo ese movimiento encabezado por 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, y se logró la independencia de México. Esa fue la primera transformación. La segunda fue un movimiento que encabezó el presidente Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco. Esa fue la segunda transformación, porque los conservadores de entonces no querían los cambios. Y ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, y a la emperatriz Carlota, para que dominara México. Y Juárez y los liberales no lo permitieron, resistieron, nos invadió en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Pero por esa perseverancia de Juárez, esa fe que tenía en la causa que defendía, se logró expulsar a los extranjeros, se restauró la República. Esa fue la segunda transformación. Y la tercera fue la Revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó a la presidencia y se quedó 34 años en el poder. Se convirtió en un dictador y se esclavizó al pueblo. Por eso surgió el movimiento revolucionario y cambiaron las cosas, desde luego, porque hay insensatos que dicen que estábamos mejor en la época de Porfirio Díaz. Eso no es cierto. Con la revolución se avanzó, porque se entregó la tierra a los campesinos, se mejoraron las condiciones laborales. Con Porfirio Díaz se tenía que trabajar 16 horas diarias, no había día de descanso. A partir de la revolución, 8 horas, día de descanso y otras prestaciones. Claro que se avanzó. Además, Porfirio Díaz había entregado las riquezas de México a extranjeros. Con la revolución se recuperaron esas riquezas, las minas, el petróleo, los ferrocarriles. Entonces sí se avanzó. El seguro social se creó después de la revolución. 3
transformaciones han habido, repito, independencia, reforma, revolución. Pero ahora hacía falta otra transformación, porque se fue echando a perder el régimen y el gobierno fue secuestrado, tomado, se convirtió en un comité al servicio de una minoría rapaz. Se dedicaron a saquear a México y se abandonó a nuestro pueblo. Entonces, esa es una forma de transformar. Cuando hay injusticias, cuando hay opresión, pues es llamar al pueblo a tomar las armas. Lo hizo Madero, lo hicieron otros. Nosotros, en mi caso, pensamos, y esa fue nuestra apuesta, que se podía transformar sin la confrontación, sin la violencia, por la vía pacífica y por la vía electoral, a pesar de los pesares, porque participábamos en las elecciones y nos robaban las elecciones. Había fraude, estaban los dados cargados, las cartas estaban marcadas, pero aún así nunca dejamos de insistir en las elecciones, porque sabíamos que iba a llegar el momento en que la gente iba a tomar conciencia y que ya no les iba a servir ninguna trampa, ni el reparto de despensas, ni la compra del voto, ni la entrega del frijol con gorgojo. Y así llegamos. Por eso se triunfó, porque fue mucho tiempo de lucha. Fuimos perseverantes, tercos, hasta lograr esta transformación. Por eso respetamos mucho al movimiento zapatista, y mi recomendación fraterna, respetuosa, es de que no nos peleemos, de que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos, como esa estrofa del himno de Chiapas. A ver quién me la recuerda. Que se acabe la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra única esperanza, nuestra sola esperanza, y uno también nuestro amor. Todos juntos, unidos como hermanos, respetándonos, que haya libertades plenas, completas, que nos respetemos, que cada quien tenga su religión y que se le respete, que se respete la libertad de creencia, que se respete la libertad de pensamiento, la diversidad, que seamos no tolerantes, respetuosos de todos, y que nos hermanemos. La verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que viva Guadalupe Tepeyac! ¡Que viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad.
Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.